FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en fase cero por Radio Universidad hasta las 20 y nos podés seguir en las redes sociales, estamos en Twitter, @Universidad 891 y también en Instagram y en Facebook como FM Radio Universidad, y tal como lo estuvimos vendiendo en el bloque anterior, llega lo prometido, Edu. Exactamente, ya estamos en comunicación con el doctor Pablo Centeno. Recordamos, él es el jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, también el jefe de terapia intensiva del Hospital del Luar, de Esteban Echeverría. Además hizo un trabajo intenso en el INCUCA y en un montón de hospitales de la provincia de Buenos Aires, y es un gusto recibirlo el día de hoy. Bueno, doctor Centeno, sabemos que usted ha atravesado 2 veces en este año y en los pocos meses que tenemos de pandemia, precisamente ha atravesado 2 veces el contagio de coronavirus. Bueno, ¿quién mejor que ustedes que están en el ámbito sanitario y que a diario usted allí en terapia intensiva, me imagino las cosas que debe vivir, es que nos cuente un poco esta experiencia para que tomemos conciencia de lo que está pasando justamente en este momento también en nuestro país, ¿no? Respecto al doble contagio, en realidad fue medio azaroso. El primer caso fue descubierto, el primer episodio fue descubierto por casualidad, porque yo era contacto estrecho de una persona que estaba contagiada, me hisopé. El protocolo habitualmente hace que el contacto estrecho no se hisope. Yo me hisopé porque tenía acceso al hisopado, me dio positivo, lo cursé asintomático. A los 2 meses tuve síntomas, fiebre básicamente, me hisopé pensando que obviamente iba a dar negativo, y me dio positivo. Una de las posibles explicaciones de esto es que aparentemente las personas que cursan la enfermedad asintomática quedan con una inmunidad que dura muy poco tiempo, entre 1 mes y 2 meses, con lo cual al mes, 2 meses volvería a ser susceptible para contagiarse de la enfermedad. Por lo menos esto no está confirmado, son hipótesis. Ahora, dentro del ámbito de la salud, hay varios médicos que hemos pasado por una situación parecida, es decir, primera infección asintomática detectada por métodos de screening, y un tiempo después síntomas y otra vez la PCR positiva para COVID. Es decir, no es un caso aislado, sino que ya hay varios casos que podrían confirmar esto que te estoy contando. Hay algunas otras hipótesis, ninguna es tranquilizadora, algunos por ahí proponen que en realidad el virus puede quedar latente durante un periodo de tiempo más prolongado que el que se supone, por ejemplo 2 meses en mi caso, y ser una sola infección, pero eso también tampoco es tranquilizador, porque quiere decir que por ahí el periodo que habitualmente hacemos aislamiento, que son 14 días, podría llegar a ser insuficiente. No está demostrada ninguna de las dos cosas. Mi opinión personal, esto no tiene base científica, es que probablemente si cursaste la primera infección asintomático, la segunda vez puedes contagiarte de nuevo porque quedaste sin anticuerpos. No se producen los anticuerpos o se pierden rápidamente. Doctor, quería preguntarle cómo estás. Bien, quería gracias por preguntarle acerca de que se habla mucho, ¿no? Se proyecta mucho sobre el turismo, se proyecta mucho sobre la vuelta de clases, parece que hay mucha impaciencia. Quería preguntarte a usted que vive en el día a día, en la primera línea, ¿cómo crees que va a ser la situación sanitaria en los próximos meses? Primero, teniendo en cuenta que se viene la época de mayor calor y que estamos próximos a una posible temporada. ¿Qué va a pasar? No sabe nadie. Esa es la realidad. Puede haber, hay mucha gente que está hipotetizando acerca de qué va a pasar. Yo te puedo decir qué es lo que está pasando hasta ahora, por lo menos desde mi visión, y qué es lo que yo pienso respecto a la apertura, ¿sí? Que también es obviamente mi visión. Hasta ahora lo que estamos viendo es que la realidad es, más allá de que sale muchas veces de amesetamiento, descenso de los casos, seguimos estando con una carga de trabajo muy importante a nivel de los centros asistenciales, de los hospitales. Quizás en las últimas semanas haya bajado un poquito la demanda en los servicios de baja complejidad, pero en las terapias intensivas seguimos sometidos a muchísimo esfuerzo. Las camas están llenas y cuando se va un paciente entra otro. La mala noticia por ahí, que es quizás lo que debería saber la gente, es que en general cuando un paciente se va a terapia intensiva se va porque se murió. La realidad es que en todos lados siempre se habló de la disponibilidad de respiradores, camas, monitores, etcétera. Eso no es un problema en nuestro país, por lo menos lo que yo alcanzo a ver. La cuarentena, o el periodo inicial de la cuarentena, fue muy útil para equiparnos, y la realidad es que hoy creo que nadie puede decir que le falten respiradores o camas. Sí hay un problema con el recurso humano, que obviamente no se puede extender demasiado, al contrario, se va achicando en función de que la gente se va enfermando.
pero digamos, sirvió la primera etapa de la cuarentena para equipar los hospitales y prepararlos de la mejor manera. Ahora ya ese prepararse ya terminó, estamos en el periodo de trabajar, y la verdad es que la demanda que estamos teniendo es bastante alta. Creo que no ha pasado en ningún lugar de ser sobrepasada al punto de lo que ha pasado en otros países, como en Europa, de tener que elegir a quién se conecta al respirador o no. Eso no nos ha pasado, pero la realidad es que hay mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y la realidad también, que me parece que es lo que falta decir siempre, es que el hecho de que tengas una cama en terapia intensiva, un respirador, un monitor y un terapista que te atienda no te garantiza nada. De hecho, la mortalidad de esta patología es altísima, mucho más que las enfermedades infecciosas que tratamos habitualmente en terapia intensiva. Entonces, por ese lado me parece que habría que tener en cuenta respecto al tema de las aperturas. Nosotros lo vemos del lado de lo que vivimos en las terapias intensivas, y obviamente nuestro consejo hacia la gente que nos quiere escuchar es, en caso de que no sea imprescindible, no salgas, no hagas reuniones. Lo que depende de las decisiones de cada familia es que sigan manteniendo, en la medida que puedan, el aislamiento. También entendemos que algunas actividades laborales, fundamentalmente industriales, trabajo, producción, necesitan la apertura y volver a producir y trabajar, porque obviamente son situaciones muy graves para toda la gente que produce y que depende de su producción o de su trabajo. Obviamente es un tema muy difícil, hay que poner la balanza los riesgos y los beneficios. Lo que nosotros por ahí no comprendemos, no entendemos, es por ahí la demanda de que abran un bar para ir a tomar un café, o de que se permitan las reuniones sociales, por una cuestión nada más que extraño a mis amigos o cosas por el estilo. La verdad es que probablemente la gente que salga a tomar un café, o la gente que se junte a comer un asado con los amigos, probablemente incluso si se infecta, no le vaya mal. En general, la mayoría de personas en esa situación, si cursan la enfermedad, la cursan asintomática o con pocos síntomas, pero no se dan cuenta que son el vector de la enfermedad. Y que ese asado donde se contagian la enfermedad y que quizás la cursen de forma benigna, se lo pueden llevar a su papá, a su mamá, a su vecino, a su pareja, etcétera, gente que por ahí le va a ir mal. Y además, otra realidad que también hay que decirla, es que, digamos, que se enfermen los viejos y los enfermos previamente no es una excusa para no cuidarse. Los viejos y los enfermos son nuestro papá, nuestra mamá y nuestros familiares y nuestros vecinos. Pero además tampoco es garantía. Todos tenemos en las terapias intensivas experiencias de gente sin antecedentes y sin comorbilidades que también les ha ido mal, o que le han pasado bastante mal, o incluso que se han muerto. Entonces, por ahí no es momento para descuidarse. Entendemos y creemos que hay una discusión genuina respecto a algunas actividades económicas, pero por lo menos a mi entender, todo lo que tiene que ver con lo lúdico y lo social, por ahí todavía es momento de mantener el aislamiento y los cuidados preventivos. Todas las pandemias terminan cuando no quedan más susceptibles. Y no quedan más susceptibles cuando apareció la vacuna, o cuando todos se contagiaron, o sea, algunos sobrevivieron y otros se murieron. La vacuna todavía no está. Así que el hecho objetivo hasta hoy es que tenemos que esperar a que todos se hayan contagiado, y que esos que se contagiaron, algunos se van a haber muerto y otros van a haber sobrevivido. Llevamos menos de 1 millón de contagiados, somos 40 millones. Falta un montón. Estamos muy lejos de haber llegado al punto donde la diseminación del virus esté cerca de terminar. Falta un montón. Es decir, que tenemos un tremendo panorama por delante, doctor. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por haber participado con nosotros en este programa, que es Fase Cero, justamente. Lo hacemos desde casa, con el aislamiento social, y bueno, usted está trabajando, y nosotros, la verdad, queríamos que justamente nos cuente, porque es una voz autorizada, sobre todo ha padecido el virus y encima está peleando día a día contra él. Así que le agradecemos muchísimo, doctor, por haber compartido este momento con nosotros. Bueno, un abrazo para todos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.